En este tema se va a dedicar a la cuestión del crecimiento de las desigualdades sociales y económicas en los últimos tiempos. Y para ello empiezo con esta cita de Adam Smith, que es un teórico considerado como el creador de la economía moderna, firme defensor del capitalismo, autor del famoso libro La riqueza de las naciones, pero también de este otro, La teoría de los sentimientos morales, y un libro en el cual, entre otras cosas, advertía del peligro de las desigualdades, de admirar en exceso a los ricos y de no preocuparse por los que tienen menos suerte. Estas son las cuestiones que se van a abordar en este tema. Primero, una introducción donde se presentarán sobre todo datos sobre la evolución de las desigualdades en los últimos tiempos, para a continuación debatir sobre si estas desigualdades son legítimas, se pueden justificar, sobre cómo se podrían reducir y una cuestión especialmente preocupante es si deberíamos sentirnos concernidos por el hecho de que haya superricos. Bien, la cuestión del estudio de las desigualdades es un tanto polémica. Aquí tenemos a Branko Milanovic, que es un economista del Fondo Monetario Internacional, muy conocido por sus estudios sobre desigualdades en el ámbito mundial, donde contaba una anécdota en una reunión que tuvo en Washington con un presidente o un jefe de un centro de estudios, donde se le dio a entender que pedir una financiación para estudiar las desigualdades era algo que no se le iba a conceder porque el término desigualdades suena a injusticia, lucha de clases, etcétera, etcétera, y sin embargo sí se le concedería financiación para realizar cualquier proyecto que tuviese que ver con el estudio de la pobreza. Hace ya unos cuantos años, estos dos autores, Richard Wilkinson y Keith Pickett, escribieron este libro de muy recomendable lectura sobre la desigualdad. No son sociólogos, son epidemiólogos, y lo que hacen es, con datos procedentes de muy diferentes fuentes, estudiar el efecto que las desigualdades tienen sobre la salud de la gente, las tasas de suicidio, el nivel de confianza entre las personas, etcétera, etcétera. Recomendaría aquí ver este vídeo, esta charla TED, que dura como unos 20 minutos y es una charla realmente impresionante, con un manejo realmente magistral de los datos. En la descripción del vídeo podéis ver cuáles son los links a cada uno de los vídeos que se ofrecen en este tema. La cuestión, claro está, no es que haya o no desigualdades, sino qué grado de desigualdad estaríamos dispuestos a admitir. Y es que lo que sucede es que hemos pasado en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial de una etapa de unas 3 décadas o más de duración de reducción tremenda de las desigualdades, es la época de la aparición del estado del bienestar, etcétera, etcétera, a un periodo que se inicia en los años 80 con Reagan y Thatcher, en que las desigualdades han crecido de un modo disparatado. Aquí pienso en este informe muy interesante de Oxfam titulado Gobernar para las élites, y como se puede ver, pues en los Estados Unidos el 1% de la población más rica ha acaparado la mayor parte del crecimiento del bienestar económico. Ahí tenéis un vídeo explicativo de este informe, que es un poco largo, dura algo más de una hora, pero merece la pena prestarle atención. Claro, lo que ha ocurrido es esto, es que aquí se puede observar cómo las desigualdades se han incrementado considerablemente a partir de la llegada de Margaret Thatcher al gobierno, en el caso del Reino Unido, o lo mismo cabe decir de las administraciones conservadoras de Ronald Reagan y de George Bush padre en los Estados Unidos. En este informe de Oxfam se cita este documental de Inequality for All, a cargo de Robert Reich, que fue secretario de Economía, si no recuerdo mal, en la primera administración de Bill Clinton. Y en este documental una de las cosas que se le pregunta a Robert Reich es qué modelo de Estados Unidos tiene él. Y él dice, pues el modelo de Estados Unidos que yo tengo es el Estados Unidos de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Años de acuerdos económicos entre propietarios de los medios de producción y las clases trabajadoras, entre los sindicatos y los empresarios, que se concretaron en ese pacto firmado en Detroit, el famoso Tratado de Detroit, entre los sindicatos y las principales fábricas o las principales industrias del automóvil.
Y aquí lo tenéis, ¿no? En un artículo del periódico que hace referencia al contraste entre la época de acuerdos entre clases sociales tras la Segunda Guerra Mundial y la situación actual, con la situación actual relativamente reciente, ¿no? Con Goldman Sachs y la crisis del año 2008. Es importante tener en cuenta la dimensión global de las desigualdades. Y en ese sentido me parece muy interesante esta referencia al que ya es el penúltimo libro de Thomas Piketty, Capital e Ideología, donde se señala que efectivamente el 1% de la población mundial es el que más se ha beneficiado del crecimiento económico en los últimos años, pero es algo que también ocurre con los quintiles más bajos de la población mundial, ¿no? 3.500 millones de personas, dice Thomas Piketty. Sin embargo, los que han salido perdiendo en este periodo es más o menos el conjunto de las clases medias de los países desarrollados. Ahí hay una gráfica a la cual se la llama la curva del elefante, que explica la evolución de las desigualdades mundiales en el periodo que va desde 1980 hasta 2000. Bien, lo que se ve en esta gráfica es que en prácticamente todos los países las desigualdades se han incrementado desde el año 1980 hasta el año 2008. Ahí hay dos colores. En color azul tenemos el índice de Gini, que ahora explico qué es, en el año 2008, y el diamante o el trapecio de color amarillo indica el índice de Gini en 1980. El índice de Gini es un índice que sirve para medir las desigualdades. Oscila entre 0 y 1 o entre 0 y 100, depende de qué tipo de número se utilice. Y 0 significa la igualdad perfecta. Todo el mundo tiene exactamente la misma cantidad de bienes, renta, riqueza o lo que sea. Y 1, fácil de memorizar, es que uno se queda con todo. Es la desigualdad absoluta. Y lo que se ve es que incluso en países igualitarios como los países nórdicos, en este periodo las desigualdades medidas por el índice de Gini se han incrementado. En otros países no ha ocurrido eso mismo, por ejemplo el caso de México, que aparece a la derecha del todo, donde se observa que han disminuido las desigualdades, pero es que ya eran muy altas desde un principio, con lo cual las desigualdades son mucho más fuertes en México que en cualquiera de los países nórdicos o de la mayor parte de los países europeos que aparecen en este gráfico. Bien, y como se puede ver en esta cita de este libro del problema con los billonarios, es que las cosas no siempre han sido así. Hemos pasado de un periodo de gran desigualdad, en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, 1937, donde había una fuerte concentración de la riqueza, a un periodo en el que la riqueza se ha repartido de un modo mucho más igualitario. Si se lee la obra que he citado anteriormente de Piketty, Capital e Ideología, se verá que el caso, por ejemplo, de la mayor parte de los países europeos, pero muy en concreto de Francia, los años previos a la Primera Guerra Mundial, tenemos una distribución de la renta muy desigual y, sin embargo, tras la Primera Guerra Mundial se asiste a un periodo de una distribución más equitativa de la renta, de el desarrollo de una política fiscal que conduce a estas condiciones más igualitarias, etcétera, etcétera. Incluso un país como Suecia, al que tenemos todos en consideración como un país tremendamente igualitario, durante buena parte del siglo XIX fue uno de los países más desigualitarios de Europa. Aquí os pongo un fragmento de una entrevista a Piketty con relación al libro anterior a este de Capital e Ideología, que es El Capital del siglo XXI. Es una entrevista que también tiene una duración como de 30 a 40 minutos, pero lo que recomiendo es que lo veáis hasta el minuto 6. Bien, entramos en la primera cuestión. Es decir, ¿son legítimas estas desigualdades? Bueno, de un modo un tanto artificial podríamos diferenciar entre fortunas legítimas y fortunas ilegítimas. Fortunas ilegítimas, entre comillas, serían las fortunas derivadas del manejo del poder político, de recibir una herencia, es decir, algo que no se ha ganado uno por sí mismo, de las fortunas, digamos, legítimas, que son consecuencia de la capacidad de innovación. Y lo que yo creo que a casi todo el mundo le viene a la cabeza es la riqueza de personas que han innovado profundamente en el ámbito que sea, ¿no? Como puede ser el caso de Bill Gates o como puede ser el caso del modista Pierre Cardin. ¿Qué ocurre aquí? Pues que en realidad la riqueza de estos dos hombres en buena medida es consecuencia de haber nacido donde han nacido.
Es decir, si Bill Gates hubiera nacido en Nigeria, pues posiblemente no habría tenido el garaje donde se juntó con Steve Jobs para hacer las maravillas que hizo posteriormente Microsoft y demás. Y por otra parte, conviene no perder de vista que la infraestructura de Internet y demás es consecuencia de una inversión pública previa. Y lo mismo cabe decir sorprendentemente sobre el caso de Pierre Cardin, que es un modisto francés, supermillonario y demás, cuya fortuna en buena medida es consecuencia de que el gobierno norteamericano en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, creo que en 1941, tomó la decisión de tomar medidas a las mujeres de cierto grupo de edad para seguramente producir uniformes y demás. Y de eso se aprovechó Pierre Cardin para hacer esto del prêt-à-porter, ¿no? Es decir, esta ropa que se fabrica industrialmente sin necesidad de tomar medidas a cada una de las personas. O también podemos pensar en las diferencias de salarios entre los futbolistas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la diferencia abismal de la retribución entre jugadores de altísima calidad como Kubala o Di Stéfano comparados con Ronaldo y con Messi. ¿Por qué estos dos últimos jugadores ganan 10 veces más que lo que ganaban Kubala y Di Stéfano? Pues en buena medida es consecuencia de que los partidos son retransmitidos, que la mayor parte del público es un público televidente y además que es un público mundial, ¿no? De hecho, hay partidos que se juegan a las 4 de la tarde o incluso a mediodía pensando en cómo acceder al amplísimo mercado asiático. Incluso otro liberal como John Stuart Mill era consciente de que la riqueza de la gente que hace innovación, insisto, tipo Bill Gates o Pierre Cardin, deriva del hecho de haber nacido en un entorno que ha propiciado el que esa creatividad pudiera desarrollarse. Bien, ¿cómo se pueden legitimar las enormes desigualdades que tenemos hoy en día? Bueno, pues una de las justificaciones es esto que se llama la teoría del goteo, que muy simplemente, aunque tenéis ahí una explicación en 3 minutos sobre en qué consiste, se trata de que la riqueza tiene que gotear, ¿no?, desde arriba hacia abajo. Es decir, que si consentimos o promovemos que los ricos sean cada vez más ricos, esto conducirá a que acumulen riqueza, puedan invertir en mayor medida y esto se traduzca en que se incrementa la tarta para repartir entre todo el mundo, con lo cual todos mejoramos. Una versión más suave de la teoría del goteo es la curva de Kuznets, ¿no?, donde se dice que las sociedades más pobres son sociedades igualitarias, son todos prácticamente igual de pobres. A medida que se asiste a un proceso de crecimiento, se incrementan las desigualdades y con el paso del tiempo esas desigualdades van disminuyendo. Bueno, es muy dudoso que esto sea cierto, quizás en algún periodo histórico lo fue, pero en buena medida no lo es. Bueno, un poco más adelante veremos que esto de la teoría del goteo tiene muy poco que ver con la realidad. Lo que sí está claro es que la mayoría de la población considera que la distribución de la riqueza que tenemos, de la riqueza y de la renta que tenemos hoy en día es muy desigualitaria, es moralmente injusta. Aquí cito una pequeña investigación que hicieron estos dos autores, donde con gente de Estados Unidos se les preguntaba sobre cuál era la distribución de la riqueza que consideraban más acertada. Pongo el énfasis en la palabra riqueza, no en la renta, ¿no? Ahí tenéis la explicación de que se le dio a las personas que participaron en esta experiencia, cuál es la definición de riqueza. Y lo que tenéis dentro de cada círculo es la distribución de la riqueza en Estados Unidos, en Suecia y en una situación, en un país igualitario donde todo el mundo, cada quintil de la población tiene exactamente el mismo nivel de riqueza. Como podéis ver, en Estados Unidos el 20%, el quintil más rico de la población norteamericana tiene el 84% de la riqueza. Sin embargo, en el caso de Suecia, el quintil más rico, es decir, el 20% de la población más rica de Suecia, tiene el 36% de la riqueza. Entonces, lo que se hace es preguntar a la gente,
¿Usted qué prefiere? ¿La distribución de la riqueza de Estados Unidos o la distribución de la riqueza en Suecia? Bueno, pues como se puede ver, el 92% de la gente que participó en esa experiencia prefiere la distribución de la renta en Suecia frente a la de Estados Unidos. Y con respecto a Estados Unidos en la distribución igualitaria, pues el 23% prefiere la distribución desigualitaria de Estados Unidos y un 77% prefiere una distribución estrictamente igualitaria. Y como puede ver, la cosa más o menos se equilibra entre si se prefiere lo de Suecia frente a la distribución igualitaria de la renta. El resultado final es que el 47% prefiere la distribución de la renta de Suecia, el 43% prefiere una distribución igualitaria y tan solo el 10% está satishecho con la distribución de la renta en los Estados Unidos. Y lo sorprendente es que esto sucede con independencia de que se vote demócrata o se vote republicano, que se sea joven o que se sea mayor, que se sea hombre o que se sea mujer. Es decir, que hay un consenso muy fuerte en que la actual distribución de la renta y de la riqueza es tremendamente injusta. En España se ha preguntado algo parecido y en esta encuesta pues se puede ver que la práctica totalidad de los españoles considera que las diferencias de ingresos en España son demasiado grandes. Es decir, pues casi la mitad está totalmente de acuerdo, un 35,8% está bastante de acuerdo, es decir, hay un consenso tremendo en torno a esto. Y aquí tenemos algo muy interesante que es lo mismo, pero en diferentes países europeos. Es llamativo el hecho de que haya un 60,1% de alemanes que están totalmente de acuerdo con la idea de que la distribución de la riqueza o de los ingresos es injusta. Si nos vamos más abajo, pues en Países Bajos, o en Dinamarca, o en el Reino Unido, Suecia, etcétera, etcétera, el porcentaje de personas que está totalmente de acuerdo es muy bajo. En todo caso, si sumamos el porcentaje de totalmente de acuerdo y de acuerdo, en todos los países, con la excepción de Holanda o Países Bajos, Dinamarca, todos los demás, el 70% de la población está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que las diferencias en la distribución de los ingresos en mi país son excesivamente grandes. Y aquí tenemos un ejemplo de algo que ha sucedido recientemente en España, que la masa salarial de Acciona subió no sé cuántos millones, pero más de la mitad de esos millones de subida de la masa salarial de esa empresa se explica porque una sola persona recibió 36,61 millones en 2020. Bien, la segunda cuestión que quiero abordar aquí es la de cómo se podrían reducir las desigualdades. Bueno, pues una solución podría ser que las empresas decidieran equiparar los salarios y no pagar 36,6 millones a una sola persona. Pero lo habitual es recurrir a la fiscalidad progresiva, es decir, que paguen porcentualmente más a aquellas personas que tienen más ingresos, más nivel de renta, más nivel de riqueza, etcétera, etcétera. Aquí he seleccionado 6 minutos de un documental realizado por el cineasta inglés Ken Loach llamado El espíritu del 45. Y en este fragmento en concreto se explica el tema de la fiscalidad y el desarrollo del estado de bienestar en el Reino Unido. Es verdad que la fiscalidad, el pago de los impuestos genera resistencias, especialmente entre los que tienen mayor nivel de riqueza y mayor nivel de ingresos, con lo que produce pues la huida a otros países, la existencia de paraísos fiscales incluso dentro de Europa, aunque no sean estrictamente paraísos fiscales o no tienen esa denominación oficial. Está claro que hay países europeos que practican el dumping fiscal dentro de la Unión Europea, clarísimamente Irlanda, en buena medida Países Bajos u Holanda, y fuera de la Unión Europea, pero dentro de Europa el ejemplo clarísimo es el de Suiza, y también está el caso de los Principados, ¿no? La polémica reciente con los youtubers, como por ejemplo este que tenéis ahí, el Rubius, que decide marcharse a Andorra porque ahí solo paga el 10% de impuestos sobre su renta. Si nos vamos a otro principado, cito ahí el caso de Gaulle, que amenazó, bueno, directamente envió a la policía a rodear al pequeño estado o principado de Mónaco porque Mónaco no aceptaba que los trabajadores franceses
que iban a trabajar a Mónaco pagasen impuestos en la misma medida que pagaban los franceses que estaban dentro del territorio francés. Es decir, que tampoco es tan complicado el forzar el que un Estado, en este caso muy pequeño, ¿no?, como es el caso de Mónaco, puedan aceptar o puedan someterse a la fiscalidad que existe en su entorno. Bien, de todas maneras no todo el mundo es como el Rubius, como podéis ver ahí, por eso he cogido esta cita de la autora de Harry Potter, ¿no?, que podéis leer con tranquilidad, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos datos extraídos de un barómetro del CIS, este sobre opinión pública y política fiscal, y lo que tenemos aquí son porcentajes de columna. Quiere decir que el 9,1 de los directores, directoras y profesionales, ¿no?, que tenéis en la segunda columna, empezando por la izquierda, el 9,1 es partidario de mejorar los servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos. Casi todo el mundo se sitúa en la posición 5, es decir, que más o menos se está de acuerdo y no hay una diferencia, creo yo, significativa en ninguno de los colectivos, salvo el caso de los estudiantes, ¿no?, donde el 14,7% de ellos considera que sí, que habría que subir los impuestos. Abajo tenéis la media del 0 a 10, ¿no? Pues la media es de 4,05, están en 4,19 los directores y profesionales y serían algo menos proclives a una distribución igualitaria, más proclives serían los técnicos y cuadros medios con un 3,46 y lo mismo cabe decir con respecto a los estudiantes. Y estas dos preguntas que he seleccionado aquí son muy interesantes porque permiten saber qué grupos sociales, porque no son solo grupos profesionales, recurren al sector privado en el caso de la educación y en el caso de la salud. Y aquí tenemos la pregunta de indíqueme en qué tipo de centro están estudiando sus hijos, ¿no? Y como podéis ver, pues casi todo el mundo va a la escuela pública, 74,3, o envía a sus hijos a la escuela pública, pero en el caso de directores y profesionales ese porcentaje baja al 51,1 y sin embargo sube al 81,1 entre los obreros no cualificados. En el caso de los servicios sanitarios ocurre otro tanto de lo mismo. Solo un seguro médico privado, sanidad privada, el 4,0% de la población, como podéis ver el 81,7% solo, la mayoría, ¿no?, solo utiliza la sanidad pública, pero hay más proclividad a recurrir a la sanidad privada entre los grupos más adinerados o más privilegiados de la sociedad. Bien, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que hemos asistido a una revolución conservadora. Ya cité anteriormente el impulso que dio a esta lucha contra el estado de bienestar, los impuestos, etcétera, etcétera, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. De hecho, Reagan consideraba los impuestos como un asalto diario, algo parecido a lo que decía Albert Rivera, el que fuera líder del Partido Ciudadanos, cuando en un debate decía que los impuestos consisten en que el Estado mete la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Incluso tenemos una fundación, la llamada Fundación Civismo, que me sorprende que se llame Civismo, cuando lo que defiende es el no pagar impuestos. De hecho, han establecido el Día de la Liberación Fiscal, que es el día del año a partir del cual lo que uno gana es única y exclusivamente para él. Es decir, que ya digamos que lo que ha trabajado hasta el día, pongamos 20 de junio, va al Estado en forma de seguridad social, impuestos, etcétera, etcétera. Es verdad que una de las razones que puede haber para que la gente no apoye el estado de bienestar es la cuestión del fraude, de los abusos de beneficiarios del estado de bienestar. Y esto es algo que denunció continuamente Ronald Reagan. Y para ello recurrió a la figura de la Welfare Queen, la reina del welfare, la reina del estado de bienestar, que es un personaje real. Es esa mujer que tenéis ahí, era una mujer que a costa del erario público había conseguido un montón de subvenciones, ayudas, de tal manera que tenía 4 coches, pasaba vacaciones en Hawái, etcétera, etcétera. Quizá
esta idea del fraude es uno de los elementos que puede explicar por qué en Estados Unidos el estado de bienestar no está muy desarrollado, porque se tiene la impresión por parte de la mayoría blanca o caucásica de que los afroamericanos se aprovecharían del estado de bienestar, que el estado de bienestar promovería la indolencia, la vagancia, etcétera, etcétera. A lo que hemos asistido en los últimos tiempos es a un desmantelamiento del estado del bienestar. Bueno, vuelvo a lo de la teoría del goteo, según la cual, pues si los ricos tienen más riqueza, es decir, no les cobramos impuestos o el porcentaje de impuestos que paguen es muy poco, eso va a traducirse en un crecimiento económico que va a beneficiar a todos. Y aquí tenemos lo que dicen estos dos economistas que ganaron recientemente el Premio Nobel de Economía, y se habla del caso de Estados Unidos y que se observa claramente que aquellos estados de la Unión en los que se han bajado los impuestos para favorecer a los ricos no son precisamente los estados donde haya habido ni más crecimiento, ni más innovación, etcétera, etcétera. Y algo parecido es lo que hace en el caso de España, o en el caso de Madrid sobre todo, el Partido Popular, ¿no? Con la subvención al 99% del impuesto sobre herencias o el no cobrar el impuesto sobre el patrimonio. Y ahí tenéis el dato de a quién beneficia esto fundamentalmente. De verdad que beneficia a todo el mundo. Es decir, si tú heredas una cantidad, digamos, no muy grande, 50.000 euros, yo que sé, un piso que heredan 3 o 4 hermanos, bueno, pues es verdad que la cantidad es pequeña y a uno le puede venir muy bien no pagar absolutamente nada. Pero en todo caso, los impuestos son progresivos. Es decir, si tú tienes una herencia muy pequeña, pagarás muy poco. Y si tienes una herencia muy grande, pagarás porcentualmente una cantidad considerable. ¿Qué puede ocurrir con esto? Pues que estamos a las puertas de una posible rebelión popular, ¿no? Tengo aquí una cita de la obra de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución, donde explica cómo el hecho de que tanto el clero como la nobleza se negasen a la subida de impuestos fue uno de los elementos que aceleró la revolución francesa. Y más abajo tenéis una charla TED a cargo de este millonario. Es una charla muy interesante en la que él es partidario, como otros tantos millonarios de Estados Unidos, de que le suba los impuestos, de que con los impuestos se puede generar una clase media potente, se puede equilibrar la distribución de la renta y de la riqueza, etcétera, etcétera. Para los conservadores, como he dicho anteriormente, el estado de bienestar genera pereza. Y aquí tengo una cita de Miguel Antonio de la Gándara, que escribió en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando era rey de España Carlos III. Y ahí lo tenéis escrito en un castellano antiguo, ¿no? Como el hecho de que haya una caridad a cargo del Estado, ayudas públicas a cargo del Estado, pues pueden promover el ocio, ¿no? Un seminario del ocio y una escuela de la holgazanería. Eisenhower protagonizó en su momento, ahí lo tenéis, ¿no? Que fue uno de los héroes del desembarco de Normandía y posteriormente fue presidente de los Estados Unidos y posteriormente visitó a Franco y con un abrazo efusivo, ¿no? Suscitó una polémica sobre la idea de los suicidios. No citó a Suecia específicamente, pero sí decía que el hecho de que existiera un Estado que se encargaba de cuidar a la gente desde la cuna hasta la tumba, con educación gratuita, sanidad gratuita, empleo garantizado, etcétera, etcétera, hacía que la gente fuese indolente, que no fuese capaz de resolver sus propios problemas y de que cayeran en el suicidio. Bueno, enseguida esto suscitó una protesta por parte de la embajada sueca en los Estados Unidos y lo que ocurre es que esto no es cierto. No es un mito, esta idea de que los suecos se suicidan más que nadie, que procede justamente de esta observación tan desacertada que hizo Eisenhower en su momento. Ahí tenéis un link donde se puede leer sobre el tema del mito del suicidio socialista en Escandinavia. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que ocurre en Finlandia, un prototipo de estado de bienestar. He extraído datos o citas de un artículo que escribió esta mujer finlandesa, como su nombre indica, ¿no? Anna Partanen, que también es autora de la teoría nórdica de todo, un libro también muy interesante sobre
cómo es la vida en un país como Finlandia. Y esta mujer es admiradora de Estados Unidos, de hecho se casó con un norteamericano, vivió una larga temporada en Estados Unidos, pero cuando tuvieron un hijo ya dijeron, vivir en Estados Unidos en Nueva York es un problema, porque primero, las guarderías son carísimas. Segundo, si pierdes el empleo, te quedas sin seguridad social, sin atención médica. Y por otra parte, las exigencias de trabajo son enormes, con lo cual es muy difícil compatibilizar el trabajo con la crianza de los hijos. De tal manera que decidieron plegar velas e irse a vivir a Finlandia por las razones que se explicitan aquí. Es decir, bueno, pues guarderías prácticamente gratuitas, no hay ningún problema para que tengas el problema médico o tengas el problema médico que seas atendido debidamente, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenéis un vídeo de 10 minutos sobre Finlandia donde se puede ver con más detenimiento esto de lo que estoy hablando. Bien, y la siguiente cuestión. ¿Nos debe preocupar que los ricos sean muy ricos? Ahí tengo una cita de este miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que dice, podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas cosas. Esto me recuerda a algo que ya dijo en su momento Felipe González. Dijo que fue ministro, fue primer presidente de gobierno de España entre 1982 y 1996, ¿no? Un montón de años, que dijo, no me importa que haya ricos, lo que me preocupa es que haya pobres. Bueno, pues yo aquí iba a decir que nos tiene que preocupar muchísimo el que haya ricos, porque el que haya ricos muy ricos implica una concentración muy fuerte del poder. Cito el caso de un libro escrito por quien fuera en su momento director del conservador periódico El Mundo, David Jiménez. Y fijaos lo que dice, que a nadie le extrañaban cosas como que Matías Prats fuera el rostro publicitario de una aseguradora, que Carlos Herrera, un periodista conocidísimo de la COPE, se fuera de excursión a la Eurocopa de Polonia con todos los gastos pagados. Y cuenta cosas, ahí tenéis la entrevista, es una entrevista que dura media hora, pero yo he seleccionado tan solo esos 5 primeros minutos, ¿no? Al tipo le sorprendía, o le sorprendió mucho, que nada más llegar a la dirección del periódico enseguida recibió llamadas de la gente del poder, de Esther Kopoliz, por ejemplo, felicitándole por ser director del Mundo, o de haber visitado la oficina del presidente del Banco Bilbao Vizcaya y soltó dinero para el periódico sin ningún tipo de problema. Es decir, que hay la idea de que, en fin, es un poco su periódico y que no le van a atacar nunca, ¿no? O, por ejemplo, el Corte Inglés, ¿no? Es prácticamente inexpugnable. No se admite ninguna crítica en la mayor parte de la prensa, por lo menos en la prensa en papel, ¿no? Eso que algunos llaman la prensa escrita, porque toda prensa es escrita, la prensa en papel sobre el Corte Inglés. También cito el caso de la serrata veneciana, que aparece citada en el libro este de por qué fracasan las naciones. Cómo Venecia pasa de ser una ciudad-estado abierta a la competencia, abierta a la gente que tiene capacidad de innovación, y cómo se produce en un momento dado la serrata, un cierre por parte de los grupos dirigentes, de tal manera que a partir de ahí empieza a decaer la economía veneciana. Y aquí tengo otro ejemplo, un ejemplo de un distrito escolar de los Estados Unidos. En Estados Unidos las escuelas dependen fundamentalmente de los impuestos locales. De tal manera que no hace falta que haya escuelas privadas. Si tú vives en un barrio donde la mayor parte de la gente es rica, la gente pagará más impuestos para sustentar las escuelas, y las escuelas de los barrios ricos están súper dotadas, súper financiadas, y eso contrasta enormemente con lo que puede ocurrir en distritos escolares más pobres, donde te encuentras con la situación totalmente opuesta, ¿no? Y eso a muy pocos kilómetros de distancia. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo tomado de los Estados Unidos, de estas ciudades, New Canaan y Bridgeport, donde un tipo dice, bueno, yo aporto un montón de dinero a las escuelas de este país, yo pago un montón de impuestos, de este país, de este condado, y me voy a otro sitio. Si va a aprobarse una política de integración escolar, de tal manera que los chavales de los barrios pobres o de los condados pobres puedan venir a escolarizarse en mi escuela privilegiada. Bien, es una cita un poco larga, pero no tiene desperdicio.
Y como conclusiones, ¿qué puede concluirse de todo esto? Primero, que desde los años 80 las desigualdades se han disparado considerablemente, que pese a ello la mayor parte de la gente prefiere una sociedad más igualitaria, que hay una escasa justificación de los supuestos beneficios de la desigualdad, que es necesario contar con un estado de bienestar fuerte, a pesar de la polémica que haya con los impuestos, y que la pregunta es qué queremos, si una oligarquía o una democracia. Como he citado he hecho varias referencias a datos históricos recientes, yo recomiendo leer este libro enorme por su contenido, porque tiene un montón de páginas, de Tony Judt, que es posguerra, una historia de Europa desde 1945. Y aquí a continuación tenéis una amplísima bibliografía, que es la que he utilizado para preparar este capítulo. Y nada más, pues aquí os dejo, espero que lo disfrutéis.